Hola, hola, muy buenas tardes, virtuosas queridas, feliz jueves. Llegamos a casi ya fin de semana, eso estaba diciéndoles acá mientras les estoy dando las bienvenidas a todas y bueno, siempre es un gusto que estemos acá reunidas en un mismo sentir, en una misma fe y eso es lo que nos une y somos esas hermanas en Cristo. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, sí, como cada tarde o cada jueves más bien comenzamos a hacer una oración de inicio, permitiendo que sea el Espíritu Santo tomando control de esta enseñanza y por supuesto pues de nuestros corazones para que sea Él ministrando nuestras vidas a través de su palabra. Amén, Señor. ¿Alguien gusta, por favor, dar oración de inicio? Bienvenida, señora Ceci, Maybel, qué gusto que estés por acá. Bienvenidas a todas. ¿Alguna voluntaria en esta tarde, por favor? Bueno, hermanita, Amén. yo, Gracias, señora Vicky. Gracias. para servirle a usted y a Dios. Buenas tardes, hermanas. Señor, Dios bendito. Gracias te damos, Señor, primeramente, por este nuevo estudio, Señor, en este día que nos permites, Dios amado. Padre, que tú seas, Señor, dando paz y tranquilidad en nuestros corazones, Señor. Tanta incertidumbre, tanta necesidad que hay de ti, Señor. Dios bendito. Tú sabes que en nuestro grupo, Señor de Mujer Virtuosa, hay más de una de mis hermanas que necesita de ti, Padre bendito, Señor, de que tú te manifiestes a sus vidas y te pido que así sea, Padre Santo, Señor. Y en este estudio que seas tú tomando control en espíritu, que seas un remanso de paz para todas y cada una de nosotras, como dice mi hermanita Urania, Señor. Bendice su boca, bendícela a ella, a cada una de mis hermanas, Señor, que van a estar presentes, Señor, en este estudio y escuchando este audio, Señor. Bendícenos, Padre. Sé tú manifestándote a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que seamos no solo oidoras, sino hacedoras de tu santa palabra, Padre. Que podamos darla a conocer, Señor, con quienes nos rodean. Sí, Señor, danos la sabiduría, Señor, para dar, Señor, a conocer tu evangelio y extender tu reino aquí en la tierra, Señor. Bendícenos, Señor, y que tu Santísimo Espíritu, Señor, tome control del ambiente, Señor, en cada uno de los hogares, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y todo aquello que no es tuyo, Señor, quede echado fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Seas tú, Señor, quien nos habla a través de nuestra Urania, de nuestra hermana Urania, Señor. Unge sus labios, Señor, pon en su mente, en su corazón, tu verdad, Señor, para que ella sea el medio, Señor, por el que nuevamente, Señor, seamos edificadas esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, amén. Amén. Así sea, en el nombre de Jesús. Gracias, señora Vicky. Bueno, bienvenidas a todas. Claudia querida, señora Angélica, señora Tony, señora Ana María, bienvenidas. Hola, hola, qué gusto que estén por acá. Dios las bendiga. Y bueno, como bien dice señora Vicky, en medio de este que eso es un refrigerio para todas, sabemos que hay necesidad, sabemos que algunas de este grupo que nos ha regalado, que Dios ha creado, hay muchas mujeres pasando necesidad, hay peticiones de oración, así que de manera atenta siempre les pido que al leer, si tienen un momento, oren por esas oraciones, tomen un tiempo, clamar unas por otras, saben que es en momentos de incertidumbre, de angustia, es cuando necesitamos los brazos de una hermana que levante nuestros brazos en oración para exhortarnos en la fe. Así que gracias, como bien dice señora Vicky. Bueno, bienvenidas sean todas, Telmita, bienvenidas sean todas por acá. Y bueno, comenzamos. Ustedes saben que vamos a dar inicio. Bueno, la semana pasada fue que comenzamos este libro, Venciendo Enemigos de mi Tierra Prometida, del pastor Donald Franz. Y con eso, bueno, estamos muy expectantes. Quizá algunas ya empezaron a leerlo. Bueno, y ese libro es para ustedes. Háganlo como ustedes prefieran y gusten. Vamos a ir tratando de ir abarcando cada semana un tema distinto y vamos a ir avanzando. Hoy, el primer día o la primera enseñanza, el primer capítulo de este libro habla de la necesidad de liberación. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de lo que era la tierra prometida, cuáles eran los enemigos de ese entonces del pueblo de Israel y a lo que
vamos a ir viendo en estas próximas semanas es ir conociendo esos enemigos, quizá espirituales, quizá aquello que está todavía atrapado en nuestra alma. Y voy a ir desarrollando poco a poco el tema y de manera atenta yo les voy a ir pidiendo si les parece para que abarquemos toda la enseñanza, que las aportaciones y preguntas o dudas se hagan al final para que podamos... eh, ¿cómo se dice? Pues abarcar el tema en el tiempo acordado. Y así que si tienen alguna aportación o algo, anótenla por ahí, tengan ahí en mente lo que quieran aportar o preguntar. Y bueno, al final, pues unas con otras nos podemos ayudar, ¿les parece? Así que, bueno, el día de hoy, el tema que nos dirige el libro es la necesidad de liberación. Y vamos a ir vamos a conocer qué es eso lo que está hablando. Pero, ¿qué les parece si vamos primero a Lucas 4:18, por favor? A ver, déjenme ir leyendo por acá. Mientras, Lucas capítulo 4, versículo 18. Gracias, gracias, bendiciones a todas, bienvenidas. Am, y si hay dos o tres versiones, saben que a mí me gusta que las podamos compartir. Si tienen ahí la Amén. posibilidad de abrir sus cámaras para poder verlas también, será un gusto. Gracias, señora Vicky, por favor. Para servirle. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Amén. Amén. Perdón, no empecé como usted siempre comienza, leyendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiere hacerlo una vez más, por favor? Y así volvemos a Por escuchar favor, todas, porque por me siento favor. incompleta. Perdón. No hay La palabra problema. de Dios, sí. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Amén, Señor. Amén. ¿Alguien tiene una versión distinta, señora Vicky, que la quiera compartir? Estamos leyendo Lucas capítulo 4, versículo 18. Y eso tiene que ver, pues, con el tema de hoy, ¿verdad? Es lo que hablamos de la liberación. Hay una necesidad de liberación para los cristianos. ¿Alguien tiene una versión distinta, por favor? Yo tengo una distinta. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Bienvenida. Gracias. Gracias. Dice, bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Amén. Gracias. Yo tengo, pues, muy parecida a la versión, bueno, de hecho, creo que es la misma como leyó señora Vicky. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí es Jesús hablando, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando habla de los pobres, se está refiriendo a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice acá, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y no habla de esa vista para poder ver, sino esa vista de esa ceguera espiritual. No habla de aquello, de aquellos que no pueden ver de una manera física, literal, sino es una ceguera espiritual. Y dice acá a poner en libertad a los oprimidos. Y esta porción de la palabra en Lucas 4:18 ahí menciona dos veces, por lo menos en esta versión que yo les acabo de leer, dos veces libertad. Y hoy, como les digo, vamos a hablar de lo que es la liberación. ¿Qué es la liberación para un cristiano? Y pues ustedes saben que a mí me gusta que comprendamos lo que estamos estudiando, qué es lo que nos está diciendo la palabra, para poder ir profundizando en lo que nos dice la palabra del Señor.
La liberación es un proceso, y yo sé que algunas están anotando, pero para que podamos entender, es un proceso espiritual y bíblico por la fe y por supuesto por el poder de Jesucristo, para que una persona pueda ser rescatada de la esclavitud de pecado. No solamente de la esclavitud de pecado, sino de las influencias de mal y de las opresiones o ataduras espirituales. Y lo voy a volver a repetir. La liberación es un proceso espiritual y esto es bíblico. Por la fe, eso se hace por o sea, es por la fe que nosotros hallamos y buscamos esa liberación. Y claro, por supuesto, por el poder de Jesucristo, para que una persona sea rescatada de la esclavitud de pecado, influencias del mal, opresiones o ataduras espirituales. Y acá, ¿verdad? Ustedes saben que yo aquí hice mis notas por aparte de lo que vamos a ir viendo en el libro. Pero aquí en síntesis, es la obra de Jesús que rompe el poder del enemigo, permitiendo que vivamos en santidad, libertad interior, es lo que acá lo que hablamos, aquello que tiene atrapado nuestra alma, y lo cual, dice acá, lo cual a menudo implica tres cosas: arrepentimiento, renuncia y guerra espiritual. Voy a volverlo a decir en otras palabras para que se pueda entender. Tenemos que tener claro que esto no es algo que en nuestras propias fuerzas lo hacemos. Primero es por fe y segundo entendiendo sabiendo que es a través y es por el poder de Jesucristo que se rompe todo el poder del enemigo, de aquellas ataduras, como les decía, de aquellas ataduras u opresiones espirituales, para que nosotras podamos vivir en santidad, en esa libertad interior y lo cual lleva, no lo quiero decir que son como pasos, uno, dos y tres, pero para que se pueda entender, la persona tiene que llegar a entender que tiene que haber un arrepentimiento genuino, convicción de pecado. Lo segundo es la renuncia, es renunciar, que de una manera voluntaria la persona, y ahorita les voy a decir el término de lo que es renunciar, pero es el arrepentimiento, la renuncia y guerra espiritual. Ahora bien, eh, en ese versículo, Lucas 4:18 habla de los cautivos. No sé si alguien también, o sea, porque ahí dice a pregonar libertad a los cautivos. Cautividad se refiere a la privación de libertad a una persona que está en esclavitud. Y aquí lo que tenemos que entender es cuando alguien está cautivo, está siendo oprimido espiritualmente. Por eso yo les decía al inicio, ¿verdad?, de la semana pasada, que muchos cristianos pueden ser salvos, pero aún viven en áreas de esclavitud, de opresión o ataduras a lo que han creído que puede ser normal, que es algo que viven sus vidas normales, sin esa búsqueda continua de la palabra del Señor, que es la que nos renueva, la que nos da el convencimiento de pecado. Porque muchas personas usualmente, y yo creo que les he contado mi testimonio, de que una vez yo recibí en el 2014 al Señor, pues me imagino que como muchas otras, es decir, bueno, ya soy salva y seguí mi vida igual, sin entender que es un caminar con el Señor, es un caminar para poder ir conociéndolo a Él. Claro, es un regalo dado por que el Señor nos da a todas. Sin embargo, nosotras tenemos que hacer esa parte de caminar y de ir dejando atrás el viejo ser, la vieja criatura, para poder ir viviendo esa transformación que el Señor ya tiene para cada una de nosotras. ¿De qué tiene que ser liberado un cristiano si ya aceptó a Jesús en su vida como Salvador? Bueno, lo podemos decir de tres cosas: de su propia concupiscencia, es decir, de lo que es de la carne, los pecados ocultos y las conductas aprendidas y también las maldiciones generacionales.
Así que les estoy hablando de la concupiscencia, pecados ocultos, ¿verdad? Las conductas aprendidas o maldiciones generacionales. Que cuando hablamos de concupiscencia, de qué se trata? Es un proceso, así es. Pueden buscar, por favor, Romanos capítulo 1 del 16 al 26, por favor. Romanos 1, 16, 26. Si alguien lo tiene ahí, por favor, Romanos capítulo 1 del 16 al 26. Y después de que vayamos leyendo esa porción de la palabra, nos vamos al siguiente punto y con otra porción de la palabra para que podamos entender de qué es lo que tiene que ser un cristiano. Aquel que ya entregó su vida al Señor, ¿de qué es lo que tiene que ser liberado? Romanos 1, 16, 26, por favor. Aquí la Amén. tengo. Perdón. Dale, Tony, dale. Ok. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvos. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia. Sí, voy hasta el 26, hermana. Sí, por favor. Ok. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que solo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos que forman los seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas y de serpiente. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Amén. Y ahí continúa, ¿verdad? Ahí continúa. Gracias. Quise dejar ahí. ¿Alguien quiere volver a leer? Estamos leyendo Romanos 1 del 26 al 30, del 16 al 26, perdón, 16 al 26. Y aquí, Amén. gracias, señora Blanquita. Y aquí vamos viendo lo que Aqueo, quiero que presten atención a lo que dice, porque no está hablando de aquellos que no creen en Él, que no son del Señor. Está hablando de aquellos que ya son del Señor. Por favor, señora Blanquita. Amén. Era del 16 al 26, ¿no? Por favor. Bueno, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Prefiriendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. Amén, gracias. Y ahí va continuando. Pero ustedes se pueden dar cuenta lo que dice acá. Este es Pablo hablando y habla aquellos que dice el versículo 21 para quienes están entrando. Estamos en Romanos 1, 16 al 26. Pero el versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios. Y no habla de aquellos de que no lo conocen. Entonces aquellos que aún a pesar de haberlo conocido, de saber quién era, decidieron seguir su propio instinto, los deseos de la carne. Y eso no lo podemos, la única manera que nosotros podemos sacarlos a la luz para que no sean pecados ocultos es preguntarle al Señor y es saber, nosotras tenemos esa conciencia de saber lo bueno y lo malo. Y nosotras podemos ir en oración, en saber qué es eso que aún todavía nos detiene, el que estamos resistiendo. Y como dice acá, y después continúa el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Yo tengo otra versión acá, pero lo que quiero que vayamos entendiendo en esta porción de la palabra, como dice, por la concupiscencia de nuestra carne, de nuestros pecados, aquellas personas aún quizás sin darse cuenta o sabiéndolo, persisten en, en vivir apartados del Señor. Ahora bien, por favor, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Es porque nunca lo conocieron, escucharon hablar de él, que es muy diferente. Así es. Muchas veces Amén. sucede, gracias, y ahorita explicamos eso. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Amén. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios
Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuán importante es que nosotras vayamos a esa verdad, vayamos a esa transparencia y honestidad con el Señor, a todo aquello que nos impide estar limpias, estar santas. Cuando se dice santas es estar apartadas de aquello que no le agrada al Señor. Y el versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y me hizo recordar de que muchas veces cuántas personas han dicho, bueno, es que yo soy buena persona, yo soy buena, hice esto bueno, y nos vamos jactando de la bondad de lo que podemos hacer, ¿verdad? Por obra, sin embargo, la misma palabra dice que no hay nadie bueno, el único bueno es el Señor. Podemos tener acciones buenas y pensamientos que nos hagan obrar bien, pero hay que reconocer que hay una pecaminosidad en nosotros, hay pecado en el ser humano, está eso y justamente nosotros tenemos que ir en esa búsqueda de caminar con el Señor para vivir esa transformación, porque sucede que aunque sean salvos, pero si no caminan con el Señor, justamente es como aquí lo que pone Telmita, oyeron escuchar de Él, pero no buscan de Él. Y eso es un caminar para nosotros ir tras la conquista, tras en busca de la tierra prometida. Nosotros tenemos que hacer esa parte de caminar con el Señor, de ir buscando esa transformación y vivir esa transformación mientras le buscamos cada día. Santiago 1:21 al 25, por favor. Santiago 1:21 al 25. Amén. Amén. Gracias, por favor. Ok, dice así, del 21 al 25. Por favor. Ok, por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado, ese mensaje que tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Amén. Amén. Interesante la versión que nos lees, su lenguaje es bastante sencillo. Yo les leo acá lo siguiente, Santiago 1:21 al 25. Por eso, despójense de toda inmoralidad. Ya eso es que se recuerdan que yo les decía, ¿verdad? La concupiscencia, ¿verdad? Lo que desea la carne, los pecados ocultos. Y estas muchas veces cuando nos dice acá, despójense de toda inmoralidad, son de aquellas conductas aprendidas. Y es algo que nosotros tenemos que ir dejando, no permitir que eso siga siendo parte de nuestra vida, sino es ese caminar con el Señor para ir conociendo, para ir buscando esa transformación. Dice acá, por eso despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Aquí creo que es bastante claro, no solo basta con ir los domingos, no solo a la iglesia, ¿verdad? Congregarnos, no solo basta con escucharla si le escuchamos una prédica, si vamos a estudios bíblicos, si nosotros no estamos haciendo algo, tomando acción para vivir esa transformación. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta
que da libertad y persevera en ella, y estas son claves, el que se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Aquí entendamos algo, como les decía. Hablamos de aquello que todavía está en nuestra carne, aquello que todavía resistimos, aquello que lo vemos normal. Y vuelvo y digo, el libro nos va a ir llevando, ¿verdad? Va a ser una guía de apoyo para ver aquello que todavía está en nuestra alma, que no hemos soltado, que quizá no lo hemos, vuelvo y digo que quizá no lo reconocemos, lo ignoramos y es eso justamente lo que no nos deja avanzar, conocer esa tierra prometida que el Señor tiene para nosotros. Ahora bien, les voy a poner como parte, a ver, déjenme acá, vamos a ir avanzando. Si ustedes ahí tienen su libro, la página 11, y para quienes no la tienen, yo se los voy a compartir acá en la pantalla. Denme un segundo para yo buscarles acá. Y si alguien no sabe de qué estoy hablando, estamos llevando un libro llamado Venciendo enemigos de mi tierra prometida. En el chat de Mujer Virtuosa lo hemos compartido. A ver, ustedes me dicen si lo miran acá. ¿Lo pueden ver? ¿No, verdad? Ahora sí, creo que sí. Es la página 11 y vayamos entendiendo. Aquí es, página 11. El día acá dice, día 1, la necesidad de liberación. ¿Alguien quiere leer? ¿Es leer toda esta primera página, por favor? Con Yo gusto, quisiera, Urania. A ver, señora Angélica, y creo que hablaste tú, Carlita. sí, pero que lea ella está bien. Perdón, más bien. No hay No, no, problema. no. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tú o yo o qué onda? Adelante, señora Angélica, por favor. Dale, ok. Dice, día 1, la necesidad de liberación. A lo largo de los años me he encontrado con muchas personas conscientes de su necesidad de liberación y desesperadamente buscando ayuda para lograr la tan anhelada bendición de libertad. El problema es que la mayoría de estas personas bien intencionadas creen que la liberación es algo que debe ser efectuada por una tercera persona capacitada o entrenada para tal fin, pues creen que la liberación se opera desde afuera para adentro. Contraria a esta creencia, Jesús nos deja en claro que la liberación es resultado de conocer la verdad, como lo dice ahí en Juan 8:32. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bien. Es por lo que los cristianos no practicamos exorcismos, sino más bien simplemente conducimos a las personas a la verdad para derribar las mentiras de las cuales el enemigo las ha esclavizado. Las ataduras o maldiciones son resultado de creer mentiras en el enemigo, que el enemigo ha logrado instalar en nuestras mentes. Dichas mentiras a la postre se convierten en paradigmas que dictan nuestro proceder. Temor, angustia, derrota e incluso enfermedades y miseria no son solo algunas de las consecuencias de creer dichas mentiras. Muchas de las situaciones que vivimos en el mundo físico son simplemente un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Jesús dijo, les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en la tierra también quedará desatado en el cielo. Eso nos lo refieren en Mateo 18:18.
Y dice, Gracias. perdón, ¿ahí me quedó? Hasta ahí. Y Ah, ya ok, después ahí continuamos, porque ya después dale. continúan. Sí, Gracias. sí, gracias a ti. Bueno, mientras ahí voy a dejar un ratito aquí la imagen por si igual ustedes están leyendo y demás. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta primera parte de esta página, verdad? Aquí les voy a hablar un poquito, dos puntos importantes. Aquí lo primero que nos está enseñando este pastor es de que esa liberación tiene que ser de manera voluntaria. Reconocer que necesitamos liberación, reconocer que necesitamos ser libres de toda opresión que está lastimando nuestro ser, nuestra alma. ¿Cómo saber que necesitamos liberación? Bueno, ahorita enseguida en las siguientes páginas vamos a ver lo que dice adelante en este libro. El libro nos dice, ¿verdad? Acá esta parte nos dice que es de adentro hacia afuera. Es decir, la liberación comienza desde adentro hacia afuera. Y tengo que explicar, por decirlo como, hay dos pasos a seguir para una liberación, si se puede entender así. La primera, como acá bien lo está explicando el pastor, es de manera voluntaria. Es decir, ¿verdad? Que todos aquí les voy leyendo. El primer paso a seguir es de manera voluntaria reconocer que necesitamos liberación. A lo largo de este estudio, ¿verdad? De este libro, vamos a ir viendo, ¿verdad? Jueves tras jueves, qué áreas es la que nosotros necesitamos reconocer en nuestra vida para aquellos que se sienten oprimidos, en donde hay esclavitud, y reconocer que la persona necesita renunciar a algo. Y quiero que tengan en mente eso, porque es algo que necesitamos hacer, es una renuncia. Declarar de manera voluntaria lo que decimos es echar algo fuera, todo aquel mal hábito, aquellas puertas que quizá en ignorancia o en el pasado dimos legalidad al enemigo que pues, todavía puede ser partícipe hoy en nuestras vidas. Aquellas donde nosotras cuando decimos renunciamos renunciamos a tales hábitos, a tales pecados ocultos y demás, es cuando nosotros ahí decidimos de manera voluntaria cerrar las puertas al enemigo donde le dimos legalidad y obedecemos a Dios. Renuncia, para que podamos entender, dice acá, renunciar a lo que poseemos es igual a soltar. Vuelvo y digo, la renuncia es algo voluntario que hacemos, es soltar. Ah, es perder el control absoluto de todo aquello que tenemos humanamente controlado y bajo nuestro propio gobierno, incluso abandonar el mando de nuestra propia vida para ir en pos del Señor. Es decir, aquello que ya no decidimos soltar todo aquello que no viene del Señor, que aquello que nos tiene atados para dejar que el Señor, como aquí dice, ir, que el Señor o gobierne nuestras vidas a través del Espíritu Santo, ser guiadas. Alguien puede buscar Lucas 14:33, por favor. De ahorita las voy leyendo. Lucas 14:33. Amén. Gracias, por favor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. ¿Alguien quiere leer otra versión? Lucas, ¿qué? Perdóname. 14:33, 33. Puedo, por favor. en el nombre de Jesús. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. Aquí yo estoy buscando 14:33.
De la misma dice acá, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y aunque aquí está hablando justamente, ¿verdad? Les está hablando Jesús a sus discípulos de dejar todo aquello para poderlo seguir. También habla de una renuncia espiritual. Cuando les digo que hay como dos pasos a seguir, por decirlo así, es que sucede que muchas veces nosotros en esa búsqueda de liberación todavía hay algo que nos detiene, aquello que todavía no lo podemos hacer por nosotras mismas. Y es cuando nosotros, no sé si han escuchado, hay iglesias que practican, tienen ministerios de liberación y personas con esos dones que pueden ayudar en ese proceso de caminar tras la liberación. Algo que también tengo que decir y ver, déjenme acá, antes de ir para ahí, dice la segunda, ¿verdad? Lo que yo les estoy explicando. La segunda es con la ayuda de otros y que es un proceso de renuncia y gente con el don de liberación puede encaminarnos a esa dicha liberación, por decirlo de una manera más profunda y trascendental. Es decir, el primer paso es de desear reconocer que se necesita liberación, ir en busca de esa liberación, renunciar. Y si a veces, y vuelvo y digo, porque apenas estamos empezando, el libro nos va a enseñar quizás ciertas áreas de nuestra vida donde sí necesitamos ese apoyo de personas capacitadas que puedan ayudarnos en ese caminar de liberación. Eh, Sucede que a veces no entendemos por qué seguimos en los mismos ciclos de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nuestras vidas están quizá estancadas o de familia en familia se repiten una y otra vez ciertas situaciones. Y nosotras tenemos que entender que hay un orden en la palabra, un orden a través del Señor. Alguien puede buscar Éxodo capítulo 25. Y son dos citas bíblicas ahí en Éxodo. Éxodo 25 y Éxodo 34:7. Éxodo 25 y Éxodo 34:7. Éxodo 20, 5, por favor. 25. Ok, Sí, por favor. ok. No las adorarás ni las rendirás culto, porque yo soy Yahweh, tu Dios, Dios celoso, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Amén, gracias. Y ahora Éxodo 34:7, que es muy parecido a esto. Amén. Gracias. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono al culpable. Sí, sí es esa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La rebelión y el pecado, pero Éxodo no 34:7. 34:7, perdón, vuelvo a comenzar, disculpe. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Wow. Wow. Por eso es cuando veníamos hablando, ¿verdad? Al inicio quizá no entendemos, bueno, porque hay ciclos en nuestras vidas que se van repitiendo. Y es porque quizá aquí lo que está hablando específicamente de que se puede ir de generación en generación cuando no hay una renuncia. Y como aquí yo escribí, cuando no reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, los errores, le damos legalidad al enemigo y eso hace que haya una destrucción, ¿verdad? Esa destrucción alcanza a los nuestros. Hay una soberanía en el Señor y el Señor no puede negarse a sí mismo ni a su palabra. Justamente es por eso que nosotros buscamos esa liberación y esa renuncia a todo aquello que nos aparta de Dios. Déjenme, les voy a mostrar esta imagen. Voy a quitar esta. En un momento de acá, déjenme. Quiero dejar de compartir aquí. Ok, ahora les voy mostrando acá.
Ustedes me dicen si miran, por favor. Bueno. Acá, esta primera imagen, ¿verdad? Aquí habla un poquito más de esto para que podamos entender mejor lo que es la liberación y lo que nos habla la Biblia acerca de eso, ¿verdad? La liberación en la Biblia es un don y un acto divino donde Dios rescata a las personas de la opresión espiritual, el pecado y la esclavitud del enemigo, basado en la victoria de Jesucristo. Eso pues acabamos de entenderlo y leerlo, ¿verdad? Se manifiesta a través de la fe en Jesús, el poder del Espíritu Santo, el arrepentimiento ofreciendo libertad total. Yo acá lo que les estoy compartiendo en la pantalla, ¿verdad? Los aspectos claves de una liberación bíblica, ¿verdad? Nosotros sabemos, acá yo les puse el fundamento de Cristo, ¿verdad? La verdadera liberación ocurre cuando el Hijo hace libre a la persona. Y estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Es cuando es a través de Él. Hay un, otro punto importante, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo. Se basa en el poder de Dios que habita en el creyente, permitiéndole vencer influencias y ataduras. También en la persona tiene que haber humildad y arrepentimiento, que eso es un proceso que a menudo requiere confesar nuestros pecados al Señor, reconocer que hay una necesidad de Él y un arrepentimiento genuino. Yo les marqué justamente en rojo acá el don de discernimiento, que eso, aunque no vamos a entrar ahí, está relacionado, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 12, que es un don espiritual que ayuda a identificar esas influencias espirituales. Es lo que yo les estaba diciendo que por decirlo, hay dos pasos. La primera voluntaria, pero muchas veces si las personas siguen en ese limbo, por decirlo así, necesitan esta ayuda para ir en ese caminar, por decirlo así. Y no es solo posesión. La liberación bíblica no se limita al exorcismo, sino que abarca la sanidad interior, la ruptura de las adicciones, la liberación de la opresión, enfocándose en la libertad del creyente. Sé que ahorita quizá van a tener más preguntas, aportaciones y todo, pero guarden ahí un poquito para que nosotros podamos tener tema también como para poder compartir en un momento. Sí, yo les doy un momento acá por si quieren ahí tomarle. Se recuerdan que igual yo les paso estas imágenes. Y mientras acá, quito por acá esto. Bueno, ahora bien, solo quiero aclarar algo de lo que dice el libro que quizá no es bastante explícito. Dice ahí que los cristianos no practican exorcismos, es así como él decía, bueno, el libro. Y creo que ahí lo que no aclaró, ¿verdad? Y lo sí hay que mencionarlo, es de que se refiere al cristiano evangélico o al protestante. Y ahorita voy a ir hablando un poco de eso, porque dentro del cristianismo está el catolicismo, la iglesia ortodoxa y los evangélicos protestantes. La iglesia católica y ortodoxa y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos y carismáticos sí practican este tipo de ritual. Pero a lo que se refiere el pastor en sí es de que es de una manera voluntaria, porque ahí dijo los cristianos y creo que hay que especificar claramente, ¿verdad? Que se refiere a los evangélicos o protestantes, mientras, como les digo, hay algunas denominaciones evangélicas que sí practican este tipo de ritual, por llamarlo así. ¿Qué quiero decir con esto, verdad? El enfoque de este primer capítulo, de esta primera parte, se refiere a una opresión espiritual. Hay una diferencia entre opresión y posesión. Entendamos eso. La opresión es algo que está oprimiendo a la persona, el que su alma ha sido fragmentada y no puede salir. Mientras que una posesión está hablando de una posesión demoníaca, pero eso es aparte. Opresión y posesión son dos cosas distintas. Déjeme aquí ir viendo. Lo que se refiere en este capítulo, ¿verdad? Es de esta opresión espiritual que lleva a la persona, dice acá, que
que el enemigo hace, lo que quiero, a lo que quiero decir acá es cuando se habla de esa opresión, es de que el enemigo trata de desfragmentar el alma de la persona. Y lo que nosotros necesitamos es esa restauración y sanidad que nos liberta, que nos libera del cautiverio en que nos tiene ciertas, vuelvo y digo, hábitos, ciertos pecados ocultos o ciertas cosas, ciertas maldiciones. Y la otra semana el libro nos habla, también hay dos, el siguiente tema habla de maldiciones generacionales dice acá maldiciones heredadas y maldiciones autoimpuestas. Y ustedes tienen toda la libertad para ir leyendo pues meditando también el libro a su gusto. Pero diciendo esto, vayamos a Juan 11, 38, 44. Y acá nos habla justamente de Lázaro que resucitó. Juan 11, 38, 44. Y nosotros sabemos esa porción de la palabra, pero leámosla para que podamos entender un poco más de lo que se refiere la liberación y cuando necesitamos de otras personas que nos puedan apoyar en ese caminar con el Señor. Juan 11, 38, perdón, Juan 11, 38, 44. Amén. Gracias. Dice, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escucha, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Sigo? Hasta el 44. Ok. Después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús le dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Amén. Amén, gracias. ¿Alguien tiene una versión distinta que quiera leer? ¿Yo? Por favor, Claudia. Ujú. Es el 40, ¿verdad? El No, 30, del 38 al 38. 48, sí. Ah, ujú. Entonces Jesús, conmovido profundamente en su interior, fue al sepulcro, y el sepulcro era nuevo, la cual tenía colocada una piedra a la entrada. Jesús dijo, retiren esa piedra. Pero Marta, hermana del que había muerto, le dijo, mi señor, ya hiede, pues hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Una vez retirada la piedra, Jesús levantó sus ojos a lo alto y dijo, te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí para que crean que tú me has enviado. Cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. Y el que había estado muerto salió con sus manos y sus pies atados con vendas y su rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, desátelo y déjenlo ir. Amén. Amén. Gracias. Desátenlo. Y quiero que tomen en cuenta esa palabra, desatarle, dice ahí. Fíjense en esta porción de la palabra, el milagro ya estaba hecho. Jesús primero agradeció al Padre y después dio una orden. Lázaro despertó de la muerte. El milagro ocurrió, pero luego dijo desatarle, quítenle. Él no le dijo, Lázaro, quítate, quítenle. Y aquí, ¿verdad? A pesar de que el milagro fue hecho, tenemos que entender que muchas veces necesitamos de alguien para que nos ayude en ese caminar de liberación. Lo voy a volver a repetir. Acá podemos, esto es un ejemplo muy, muy grande, el decir desatarle, desatarle.
En la palabra hay, nos dice atar y desatar, pero aquí dice desátenle. A pesar de que el milagro fue hecho, muchas veces necesitamos de alguien para que nos ayude en ese caminar a la liberación. En el libro marcó Mateo 18:18. Ahora pueden buscar Mateo 16:19, por favor. Amén. Gracias. Es Mateo 16:19. Sí, Ah, señora. ahí está. Por favor, sí. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Gracias. A ver, déjenme, quiero ver si puedo bajar un poquito acá la imagen para que lo puedan ver mejor. Atar y desatar. Según el texto bíblico, principalmente Mateo 16:19 que leyó Carla y 18:18 que está en el libro, ¿verdad? En la primera página en la que leímos, ¿verdad? Atar y desatar. Son términos rabínicos que se refieren a la autoridad delegada por Jesús a los apóstoles, a la iglesia para prohibir, es decir, atar, o permitir, desatar. Acciones declarando la voluntad de Dios en la tierra, lo cual ya ha sido ratificado en el cielo. Esto es algo muy poderoso que nosotras tenemos que entender. El significado, ¿verdad?, de atar implica prohibir una acción, declarar algo ilícito, imponer una restricción, y en contextos de disciplina eclesiástica, bueno, o teórica, ¿verdad? Retener, ¿verdad? El perdón de aquel que no se arrepiente. Y bueno, aquí es un poquito ya como un ejemplo de esto, pero acá lo que quiero que entiendan es de atar es prohibir una acción, declarar algo ilícito, y desatar significa permitir una acción, declarar algo lícito, liberar. Ahí es que hay una diferencia, liberar. En un contexto más amplio, lo que aquí, ¿verdad?, que tenemos que entender, ¿verdad?, se interpreta como el poder, como el poder de oración para liberar a los cautivos por el pecado o la opresión del enemigo. Nosotras, cuando estamos ya en Cristo, cuando nosotras tenemos esa autoridad en su nombre, porque no lo hacemos con nuestra propia fuerza, nosotros solo somos instrumentos en sus manos, y nosotras por esa fe vamos a renunciar, y por esa fe alguien puede ayudarnos en ese caminar de liberación. Alguien puede buscar, por favor, Lucas 10:19. Amén. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Amén. ¿Puede volverlo a leer? No escuché bien, por favor. Yo estaba acá Sí, poniendo acá, por favor. sí, claro. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Amén. Esta porción de la palabra nos enseña que nosotros tenemos esa autoridad. Así. Disculpen, acá estoy tratando de poner el libro, pero no sé por qué no me deja acá entrar. Denme un segundo, pero acá continuamos leyendo lo que había empezado, señora Angélica, la última porción de la página 12 al 13, pero no sé si alguien más quiere leer. Por favor, déjenme acá, voy. Aquí ya se los encontré. Aquí, ¿verdad? Oh, perdón, 12 y 13, sí. Hay una nada más un pedacito acá de la 11, dice, la palabra cielo hace referencia al mundo espiritual en adelante. Y si alguien puede continuar en la 12, y bueno, vamos a terminar ¿Leo? la... Sí, por favor, No importa. Carla, gracias. Dice, la palabra cielo aquí hace referencia al mundo espiritual, aunque no lo veamos, es más real que lo que vemos, pues es eterno.
El ejemplo más claro con relación a este punto es la mujer encorvada de Lucas 13, 10 al 17. Lucas, quien fuera médico, describe la situación de la mujer de la siguiente manera. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Bien, Lucas podría haber atribuido el problema de la mujer a una irregularidad en su columna vertebral, pero sin embargo advierte que el problema era un demonio. La presencia de este demonio provocaba que la mujer estuviera encorvada. ¿Cómo saber si necesito liberación? Cielos cerrados, estancamiento, que se repiten en cualquier área de su vida. Por más que se esfuerce, siempre termina donde empezó. Son solo algunos indicadores que nos dejan ver la posible presencia de maldiciones. La palabra maldición en la Biblia proviene del vocablo hebreo arat y significa lo que detiene o lo que obstaculiza. Las maldiciones tienen como objetivo robarnos la paz, traer sufrimiento, estancarnos en nuestro crecimiento espiritual, hacernos regenerar de Dios al dudar de su amor y privarnos de la vida abundante que Dios desea que vivamos. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Origen de las maldiciones. Salomón en el libro de Proverbios 26:2 dice, la maldición no viene sin causa. La causa primaria de la maldición es el pecado y la ignorancia. Gracias a Dios, por medio de Cristo Jesús, hemos sido libres de la maldición del pecado, como lo afirma el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición. Gálatas 3:13. Continúo. Sí, por favor, antes de dónde inicia la liberación, por favor. Ok. Pero ser libre de la maldición de la ignorancia solo depende de nosotros y de cuánto conozcamos la verdad. Usted puede ser hijo de Dios y aún estar bajo maldición por quebrantar principios bíblicos. Puede aún pertenecer a una iglesia donde la verdad es predicada y seguir viviendo en esclavitud. El profeta Oseas lo dejó bien en claro. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Muchos han pensado que mudándose de ciudad o país serían libres. Gran error. Pues repito, la maldición no está relacionada a lugares geográficos, sino en prácticas, pecados y conductas que le han dado lugar al diablo. Wow, gracias. Miren qué fuerte esta parte, lo que nos dice, ¿verdad? Porque dice que son las conductas que todavía pueden persistir en nosotros que le damos lugar al enemigo. Le dan lugar a Satanás. ¿Y qué pasa con eso? Es que le damos una legalidad, hay un permiso. Y nosotras por eso es que en este caminar, y yo sí las exhorto a que en este tiempo no solo tengamos este encuentro, sino a lo largo de esta semana, si ustedes leen el libro y demás, pídanle al Señor que les muestre dónde está ese estancamiento, dónde es que pueden necesitar liberación, qué hay en nosotros. Y tal vez se dice de manera muy amplia, y vuelvo y digo, en estas semanas vamos a ir viendo áreas muy específicas. La semana les leí, por ejemplo, varios de los temas que se van a hablar, ¿verdad? El pecado sexual, la rebeldía, el temor, el enojo, la ira, prácticas de ocultismo, falta de perdón, heridas, traumas, avaricia, pecados de la lengua, amargura del alma, entre otras cosas. Por eso digo, sé que en este caminar, ¿verdad? Y es mi oración al Señor de que el Señor nos confronte de una manera muy amorosa, pero que nosotros busquemos esa libertad, busquemos esa renuncia,
a todo eso. Y ahora bien, les pongo esta última imagen y acá continuamos. Todo eso así es, Telmita. Y todo eso lo despojamos. Nosotros rechazamos todo eso y renunciamos a todo eso. Necesitas liberación espiritual según la Biblia cuando experimentas opresión. Aquí es un poquito de lo que estaba acá hablando en esta última parte que leyó Carla. Cuando experimentamos opresión, ataduras persistentes de pecado, falta de paz, miedo constante o influencias ocultas, ahí puse ocultistas, perdón, que permiten crecer que nos impiden crecer espiritualmente. Se manifiesta a través de la necesidad de arrepentimiento, perdón y la victoria en Cristo para romper todas esas cadenas. Y aquí, ¿verdad? Señales bíblicas que se necesitan liberación. Bueno, aquí otra vez nuevamente se los puse. Ataduras de pecado persistentes. Por ejemplo, ¿verdad? Yo puse algunas cosas. Adicciones, hábitos destructivos que no se pueden superar por uno mismo, la opresión mental o emocional, ¿verdad? Cuando hay esos pensamientos que no nos, que vienen a destruirnos, que vienen a opacar, vienen a a destruir la verdad del Señor. Y eso son mentiras del enemigo que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Con la verdad, con la palabra del Señor. Pero esa opresión existe, ¿verdad? Y hay un miedo intenso, ansiedad, rechazo, pensamientos destructivos, lo que les decía. Influencia del ocultismo, que aunque lo vamos a ver más adelante, participación pasada o presente de prácticas de brujería, adivinación, todas esas cosas son puertas abiertas y que nosotras tenemos que reconocer. Y si nosotros no somos, quizás nuestros antepasados practicaron un tipo de cosas que tenemos que cerrarle las puertas al enemigo para encontrar esa tierra prometida, pero no podemos ir a esa tierra prometida si nosotros no primero renunciamos a todo aquello que nos impide caminar y avanzar. La falta de paz y tormento, sensación constante de angustia o ataques espirituales, necesidad de arrepentimiento, falta de libertad a pesar de intentar cambiar, lo que indica que hay una necesidad de confesar nuestros pecados ocultos, ¿verdad? O los de la familia, porque muchas veces eso también viene a afectar nuestra vida y nosotros tenemos que ir en esa búsqueda de liberación. Y acá, como les dije, de alguna manera se oye como muy teórico, como les decía, paso uno, dos y tres, pero para que se pueda entender, nosotros tener esa humildad de reconocer que necesitamos del Señor, que necesitamos de Él, como aquí puse, de esa necesidad de ayuda divina que solo puede venir del Padre y ser honestas con nosotras mismas, buscar o sea, ir en arrepentimiento, ¿verdad? Confesar nuestros pecados al Señor, de aquello que nosotras reconocemos que hemos ofendido al Señor en el pasado para poder obtener su perdón. Esa renuncia, como les decía, ¿verdad? Romper explícitamente con prácticas ocultistas o situaciones, ¿verdad? De pecado que nosotros rompemos. Nuestra fe que debemos seguir, como aquí al inicio decían, ¿verdad? Eh, Pareciera que no conocieran del Señor. No recuerdo, hubo un comentario, pero sí es como no conocer a Dios, porque no solo es si somos salvos por la gracia del Señor, pero necesitamos nosotros ir de la mano del Señor para buscar esa transformación y a través de esa transformación también hallamos libertad y llenura del Espíritu Santo, que nosotras sabemos que está, que el Señor ya nos selló con el Espíritu Santo, pero someter todas las áreas de nuestras vidas a Jesús para mantener esa libertad. Y por encima de todo, la liberación no es un evento único, sino un proceso continuo de caminar en la verdad de la palabra de Dios. Algo que tenemos que entender que eso es muy importante, que no es de una sola vez. Muchas veces se necesita, vuelvo y digo, de un proceso continuo. A veces he escuchado que hay personas que dicen, oh, sí, yo fui a un curso de liberación y esto, y lo dejan ahí, como que fuera un curso, no sé. Eso es un caminar con el Señor, y en eso es un proceso continuo para caminar en la verdad. ¿Y quién es la verdad?
Jesucristo. ¿Alguien quiere? A ver, déjeme acá. Terminemos de leer las páginas, por favor, 13 y 14, para que de último todas podamos decir, ¿verdad? Yo leo la oración, ustedes la hacen conmigo. Dejo la sala abierta para que compartamos, porque sé que tendrán mucho que compartir. Y con eso, pues, cerramos también en oración. Déjenme, yo busco acá mientras, pero pueden, si alguien tiene el libro y Carla se quedó en la página, me parece que era 13. 13, sí, 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 correcto. En la 13, que es donde inicia la liberación. Por favor, sí. ¿La quieres leer tú? ¿Quiere leer alguien más? A ver, ¿quién se anima? Yo no Ah, tengo el libro, siendo Yo, me apuntaba. ok, Carla, por favor. Gracias, Claudia. Bueno, entonces tengo el placer de poder leer. ¿Dónde inicia la liberación? Aunque la liberación es un proceso, toda liberación inicia con el libertador. En otras palabras, si deseo ser libre, debo recibir a Jesucristo en mi vida, quien una vez dentro obrará el milagro de la liberación de adentro para afuera, a medida que entregue las áreas ocupadas por el enemigo. Al entrar Cristo en una vida literalmente, Él viene a vivir en esa persona. Toda otra presencia debe dejar la casa, pues ahora viene uno más fuerte y se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Aquí está la razón por la que muchas personas han intentado dejar hábitos pecaminosos o conductas indeseadas y no lo han logrado porque la raíz del problema no es conductual, sino espiritual. Ni la religión ni ningún esfuerzo humano jamás pudieron mejorar al ser humano. Debido a la legalidad que otorga el pecado, los demonios han esclavizado a las personas. Intentar cambiar o mejorar es como tratar de mantener una pelota bajo el agua. Jesús definió a las tales personas como esclavas. Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Para lograr un verdadero cambio es necesario un cambio de espíritu que empieza con el nuevo nacimiento espiritual que toma lugar como cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como Señor de su vida, puede hacer la siguiente oración para hacerlo en este preciso momento. Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí. Reconozco que soy pecadora y me arrepiento de todos mis pecados y toda mi maldad. Te recibo en mi vida como mi único Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Cómo ser libre de las maldiciones? Ya hemos mencionado que la liberación no es un resultado de un rito, sino más bien de estar en relación con la persona de Jesucristo, quien nos conducirá a la verdad que nos hará libres. El enemigo no tiene poder sobre un hijo de Dios, pero un hijo de Dios puede caer en la trampa de darle lugar en sus maquinaciones y estrategias. Que no, que como ya mencioné antes, el enemigo no se quedará de brazos cruzados, sino que intentará derrotarnos, haciendo que hábitos y pecados del pasado sigan contaminándonos para llevarnos a en cautividad. Para intentar lograrlo, usa tres armas que pueden ser letales: la mentira, la acusación, la tentación. Una vez identificadas las mentiras que nos han esclavizado, es necesario el arrepentimiento y la renuncia para apropiarnos de la libertad que Cristo ofrece. Es necesario entender que esto es un proceso y que a partir del momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ese proceso se activa dándonos libertad paso a paso. En cada etapa de este proceso, el Espíritu Santo nos va mostrando las áreas
de nuestras vidas que necesitan ser transformadas a la luz de la palabra de Dios. Por ese motivo, es necesario ser intencionales y enfocarnos en conocer a Dios en oración y lectura de la Biblia y así recibir dirección día tras día. Sí. Oración. Si quieres, espera ahí, por favor. ¿Ok? Sí, Gracias. señora. No. Gusto. Bueno, aquí, como bien lo dice el libro, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado un poco de aquello que todavía nos puede hacer caer, aquello que leímos justamente en aquellos malos hábitos o pecados ocultos, que puede ser que haya una lucha interna y es como justamente para, como dice, hacer cómo ser libre de esas maldiciones. El enemigo acá dice justamente que no se va a quedar quieto, no se va a quedar de brazos cruzados solo porque ya recibimos al Señor. Al contrario, Él va a buscar la manera de derrotarnos, de hacernos caer. ¿Cómo? A través de mentiras. Por eso es tan importante leer la palabra del Señor, para que nosotros digamos, bueno, esto es correcto o esto no es correcto, esto es bíblico o no. Esto es lo que, incluso hasta nuestros propios pensamientos, porque justamente el enemigo siempre va a atacar nuestra identidad. Siempre tenemos que estar alineadas a la palabra del Señor. La acusación, qué hace el enemigo con eso? Acusándonos de pecados o de, sí, de pecados que se han cometido anteriormente. Y justamente nosotros tenemos que saber que el enemigo es un acusador, pero en Cristo Jesús somos libres y Él es nuestro abogado y nosotros hallamos verdad en Él. Por eso se insta una y otra vez, vayamos a la palabra. Es hermoso que nosotros conozcamos la palabra y tengamos nuestro tiempo devocional, pero no solo se trata de, yo se los he dicho, como un checklist de ya hice mi devocional, sino qué me está diciendo a mí, cómo eso me hace a mí cambiar día tras día. Y esto, como se da aquí, creo que lo pusieron, necesitamos liberación todos los días, justamente de esos pecados, de esos hábitos que aquello que nos quiere atrapar al enemigo. ¿Y cómo lo hace? Poniendo tentación. Al mismo Jesús lo tentó. ¿Ustedes creen que no lo va a hacer con nosotras? Lo va a hacer, lo va a continuar haciendo para que caigamos, para que nosotros no estemos en ese cautiverio. Y es tan importante que nosotros vayamos a la palabra del Señor. Y vuelvo y digo, en la oración, preguntarle, justamente aquí decía una parte, creo que aquí es, el Espíritu Santo nos va mostrando las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas a la luz de la palabra de Dios. Muchas personas pueden creer de que no nos necesitan cambio, que creen que es recibir al Señor como, bueno, ya lo recibí, pero puedo seguir mi vida igual. No lo conocen de verdad. La verdad no se les ha sido revelada. Y es tan importante que nosotros vayamos en esa oración para que el Espíritu Santo nos vaya mostrando esas áreas que necesitan ser transformadas. Creo, lo voy a decir de una manera muy humilde, pero creo que es muy arrogante de alguna persona creer el que no necesita cambio. Hay de una persona que diga yo no necesito cambiar, habla de orgullo. Y necesitamos reconocer que sin él no somos nada, que caminamos con Él, que Él es el que nos da la identidad, que Él es el que nos da la libertad. Solo en Cristo Jesús hallamos libertad. Él vino para hacernos libres y Él justamente en Juan 10:10 dijo, vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no está diciendo hasta que yo los venga a traer los llame para que el día que partamos de esta tierra, no, para darles vida y vida en abundancia. Esa vida quiere que nosotras empecemos a vivirla en plenitud acá, rompiendo ataduras, renunciando a todo aquello que todavía nos tiene atados. Así que yo aquí voy a leer esta oración para que nosotros la hagamos, ¿verdad? Solo pues para completar este capítulo y las dejo para que puedan aportar. Amén, conocer y poner en práctica la palabra, así es, en el nombre de Jesús. Leemos la oración. Padre Celestial,
En el nombre de Jesucristo, hoy renuncio. Y si usted ya el Señor está ministrando su corazón de hay algo que el Señor le está hablando, usted renuncie. Empieza a buscar esa liberación, renuncio. Y como primer punto acá dice, a la dependencia de mí mismo. Y reconozco que necesito ser libre. Reconozco a la luz de tu palabra que he vivido atado o atada al pecado de ciertas áreas de mi vida y necesito recibir la libertad que solamente viene de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos de entendimiento y nos muestres el proceso en este caminar, en este tiempo que vamos a tener de aprendizaje a través de este libro y sobre todo de tu palabra bendita, Señor, en que quizá aún estamos bajo el yugo del enemigo. Y nos declaramos libres y rompemos toda atadura en el nombre de Jesús, porque sabemos, como lo dice tu palabra, tú nos haces libre y en esa libertad, Padre, declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien quiere aportar algo? Que ahora sí, miren, no sé ni cuánto tiempo hablé de enseguidita, pero para tratar de abordarlo mejor, es una bendición que nosotras, les digo, quizá esto se hace de una manera sí, muy teórica, lo que estamos viendo acá, quizá con la grabación o ustedes tienen ahí el libro, mediten en lo que necesitan ustedes en esa liberación que el Señor quiere que tengamos. Él, recuerden, como Lázaro, justamente, él había hecho el milagro, el milagro ya está hecho, en la tierra prometida ya está. Vamos en esa conquista. Para en esa conquista nosotros tenemos que romper toda atadura, romper y renunciar a todo aquello que aún nos tiene cautivos. Ángela, por favor. Yo no es que sepa mucho del tema de liberación, pero últimamente he estado aprendiendo por qué. Porque tengo mucho tiempo enferma del estómago y a mí me han hecho toda clase de exámenes y en ninguno me sale nada. Y las veces que me dan las crisis del estómago me vuelven a repetir, ya me hicieron otra vez la biopsia, la endoscopia y nunca aparece nada. Y entonces yo puse un pastor que le hace liberaciones y el pastor me empezó a orar por mí y ya me ha hecho 2 liberaciones. Y ya en estas 2 liberaciones de 14 y 15 evacuaciones diarias, ya yo estoy yendo 5 y 6 veces. Yo siento que a mí me están Ángela, haciendo. disculpa, ¿puedes hablar un Sí, poquito mejor? Aquí nos dicen que no te escuchan algunas, si no es mucha molestia. Yo sí te he escuchado, pero tal vez puedes componer el micrófono para que te puedan escuchar mejor. Disculpa. sí, era que tenía el micrófono porque tengo la nieta dormida. Perfecto, ahora sí. Es que yo tengo mucho tiempo enferma del estómago y a mí no me consiguen nada. Me han hecho colonoscopia, endoscopia, biopsia, parásitos, bacterias, nada, nada. Nunca tengo nada. Y entonces un pastor que yo sigo en TikTok, él hace liberaciones. Y esta semana me ha hecho 2 liberaciones. Y ya en 2 liberaciones yo estaba yendo 15, 20 veces al baño diario. Y ahora yo estoy yendo 4 o 5 veces. Yo siento que he mejorado mucho con las liberaciones. Pero tuvimos primero que hacer un acta de renuncia. Mm, Cada quien escribió lo que viene de los antepasados, lo que hemos hecho mal, si hemos adulterado, si hemos robado, si hemos mentido, todo que fuéramos sinceros en ese papel, porque lo sabía nada más el Señor y nosotros. amén. Y ayer rompimos esa acta él hizo unas oraciones de liberación y ayer rompimos. Y fue increíble como a mí me dio por vomitar, me hice pipí. Y fue una broma increíble con esas oraciones como yo me sentí. Después que boté todo eso, tuve como la llenura del Espíritu Santo, porque eso fue un fuego por todo mi cuerpo y puro llorar y llorar, llorar. Yo siento que ya el Señor me está sanando. Y Amén. de verdad que lo recomiendo, porque a veces uno no cree que trae cosas del antepasado, enfermedades, mal carácter, herencias, todas esas cosas, y uno tiene que renunciar a todo eso. Hay muchas iglesias, por lo menos en mi iglesia, me he enfermado
con esto varias veces y nunca me han hecho liberación. Hay iglesias que no se atreven a estos términos de liberación, les da miedo o no hay gente preparada para pelear con estos demonios. Claro, es Entonces cierto. es muy importante este tema. Gracias por esta enseñanza. Amén. No, gloria a Dios. Gracias al Señor. Mira, acá dicen, hay enfermedades que su origen es natural, pero otras son de índole espiritual. Y justamente tú dijiste algo, esa carta de renuncia, puede ser que nosotros no hayamos y estamos, como vuelvo y digo, en ese como que mismo círculo de, bueno, ¿qué está pasando? Que no haya ese avance. Yo quiero, pero vuelvo a caer y demás. Muchas veces sucede que es esa carta de renuncia que se necesita de reconocer, bueno, no es de mi parte, bueno, pero ¿qué hay atrás de mí, de mis antepasados? Que en ignorancia, y no se viene a la acusación, sino a la liberación para encontrar justamente eso, ¿verdad? De salir de ese cautiverio. Y dijiste, ¿verdad? De adulterio, que de robo, que de esto. Y